¿Estás por ahí, Serafín? Sí, buen Ah, día. buen día. Estoy probando el auricular. Así no hace eco. Estás perfecto. Yo no sabía que el nombre era auricular. Ahora sabe. Este, Buen día, bem-vindos a todos. Vamos iniciar a charla. Agradecimento especial à, à Universidade Nacional Arturo Jarete, Universidade Tecnológica Nacional e também a Universidade Nacional de La Plata, em parceria com o Instituto Federal do Paraná. Iniciamos agora a charla com temática de importância das práticas de química no ensino médio e também educação. E agradecemos lá de antemão professor Guilherme Gonçalves, professor da Argentina, que está concedendo a oportunidade dessa discussão. E também agradecer às instituições por ter cedido lá e permitido a participação. Eu também estou agradecendo a todas as pessoas que estão aqui participando da charla. Gostaria que vocês todos enviassem convite, gente, porque senão às vezes a pessoa não conseguiu conectar, chega um pouco atrasada. Manda o convite para todos para poder participar com a gente. A lista de presença eu vou conferir depois pelos nomes que aparecem aqui, então eu vou aguardar e depois eu tiro um print, eu consigo ter um relatório de todos que participaram, então vocês fiquem tranquilos quanto à lista de presença. Também se inscreva no canal do YouTube, que vai ficar salvo depois essa live, esse treinamento para você poder compartilhar, assistir ou mostrar para alguém. E também peço para vocês curtirem o canal do Instagram, o perfil do Instagram prepara.enem.if, que lá nós teremos sempre novidades de cursos internacionais. Bueno, estamos agora fazendo a continuação da discussão de ontem.
paramos de una duda que muchas personas, profesor Guilherme, enviaron, que era como se puede transferir a aprendizaje de forma más eficiente para los alumnos. Entonces, pudesse, bom dia a todos, bom dia, professora Débora. Então, se pode transferir o aprendizagem. ¿Podría comentar sobre esto? Está bien, me parece una pregunta interesante. ¿Se escucha bien ahora? Sí, escucho bien. Porque yo con los auriculares no me escucho bien. Bien, el tema del aprendizaje. Es importante que podamos nosotros como docentes inculcarles el hecho que nosotros tenemos una función determinada, que es la función de enseñar, y el aprendizaje es una situación activa del estudiante. O sea, no podemos transferir aprendizaje porque el aprendizaje ocurre en la mente del que aprende. Nosotros lo que podemos hacer es articular nuestras estrategias didácticas en función a nuestra formación académica, a nuestra historia educativa, a nuestra naturaleza, a nuestra propia impronta de comunicar, con ese combo de acciones, ¿sí? Que van desde lo gestual hasta lo cognitivo, ¿no? Cómo nos paramos frente a lo que queremos transmitir y las herramientas que desplegamos para transmitir. Eso llega hasta el estudiante y es él el que tiene que articular su aprendizaje. Entonces, nosotros no vamos a poder transferir aprendizaje. Lo que vamos a poder hacer es favorecer el aprendizaje. Porque el aprendizaje, como lo veníamos charlando ayer, es un proceso activo de la mente del que aprende. Por eso decíamos, desvincular la palabra toda unida, proceso, enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Porque si bien es un proceso que involucra generalmente esas dos personas, el que enseña es el que activa la posibilidad al que aprende. Entonces, en ese sentido, hay como ruido. ¿Vos escuchas ruido también ahí? Estás raspando el micrófono. A ver, ahí está. Ahí está bien. Ahí se escucha. Bien. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es favorecer las herramientas para la persona que aprende. Y una de las formas más, para mí, ¿no es cierto?, más importantes es mostrarle al estudiante cómo él aprende, o al menos comentarle cómo se viene pensando desde tiempos atrás hasta la actualidad, cómo es que la persona aprende. Naturalmente, muchas personas, todos de hecho, aprendemos y aprendemos de forma natural, ¿sí? Pero cuando uno quiere potenciar determinados aprendizajes y en muchas situaciones quiere mejorar el tiempo, ¿no es cierto?, la eficacia del tiempo para que ese aprendizaje ocurra, en mi opinión es importante como docente aprender los distintos mecanismos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje y comentarle a los estudiantes cómo pueden ellos reconocerse a sí mismos como personas que aprenden, para que puedan autogestionar su aprendizaje. Y esto es vital para el técnico químico o para el técnico electromecánico o para cualquier especialidad de la rama profesional técnica, porque los sistemas educativos te ofrecen en un programa de estudio una cantidad de materias, una secuencia anual en la cual esa cantidad de contenidos se van enseñando. Esos contenidos, digamos, como el universo de contenidos es enorme, es infinito, todo contenido implica un recorte, así que si yo elijo enseñar tal tema es porque he descartado otros tantos temas, ¿sí? En la escuela técnica, por lo menos acá en Argentina, en los 70, 80, estaban focalizadas a la industria del petróleo y
todos los laboratorios de química eran orientados a la separación de petróleo, destilación, medimiento de octanos, o sea, viscosidad de aceites. Entrado ya a los 90, por ejemplo, el perfil del técnico cambió y se orientó a alimentos. Entonces los laboratorios eran reconocimiento de extracto seco en vinos, análisis de grasa en leches, análisis de resinas de intercambio para separar sales. Hoy por hoy, al menos acá en Argentina, el perfil apunta a el cuidado del medio ambiente. Entonces, las técnicas de hoy en día se basan en análisis de agua de laguna, contaminantes, oxígeno en arroyos, depósitos minerales, barros, estudios de metales en efluentes. Entonces, lo que es seguro que ocurra es que a futuro el perfil del técnico se vuelva a reajustar como es necesario, porque el perfil del técnico es un perfil de una persona que es funcional a su comunidad y las necesidades de la comunidad va cambiando. Entonces, nunca se pudo enseñar todo ni se va a poder enseñar todo, pero lo que sí va a ser estructurante para la mente del estudiante y posteriormente para la mente del profesional que se desarrolla es que aprenda a adaptarse y a cambiar y a aprender. Entonces, si él tiene bien articulado su manera de aprender, entonces va a poder seguir aprendiendo, ya sea porque lo guíe las personas que estén trabajando en determinada fábrica, en determinado laboratorio, sobre lo que la fábrica necesita, o bien por su propia naturaleza de aprender. En cualquier laboratorio donde a una persona se lo toma, no se lo pone en situaciones de riesgo ni en situaciones de compromiso. Se lo guía con un tutor, con una persona experimentada, con las personas que van a trabajar con él o con las personas que van a estar a cargo de él, y en ese lugar se le va enseñando lo que la planta necesita. Un técnico químico puede ir a trabajar en una industria de pintura o puede ir a trabajar en un polímero para fabricar una puerta de un auto. O sea, es tan variable las posibilidades que tiene que en definitiva no se le puede enseñar todo. Pero sí se le puede enseñar a ser flexible y estructurar su pensamiento en función al entorno. Y eso es importantísimo. Y una de las características que se enseña poco, aún en día, son las características sociales, ¿sí? Por ahí se piensa que, bueno, es una persona que hace buenos cálculos, es rápido, pero en una de esas no es muy fluido para trabajar en equipo. Por eso es lo importante de hacer una enseñanza más extensa, ¿sí? En el sentido de no solamente, como hoy en día se utilizan las palabras STEM o STEAM, no sé si por allá también están un poco de moda, enseñanza en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Eso es correcto, lo mismo que el aprendizaje basado en proyectos, pero esos modos que son exploratorios, ¿no es cierto?, y de indagación para mejorar la práctica, tiene que sí o sí estar atravesado por un contexto social. O sea, esa persona tiene que poder articular con su compañero, porque generalmente va a pasar que va a trabajar en equipos chicos o en equipos grandes, y que pueda ser colaborativo, que pueda ser resiliente a la situación. Una persona nueva tiene que atravesar una serie de pautas, ¿no es cierto?, que lo lleven a que ese lugar se transforme en su nicho, ¿no es cierto?, laboral, en su nuevo entorno. Y eso, lamentablemente, no está muy trabajado todavía. Acá en Argentina hay un psicólogo que escribió un proyecto de ley para presentar al Congreso Nacional, que habla de la enseñanza emocional en la escuela. Y es un proyecto muy interesante, porque les enseña a poder articular y procesar sus propias emociones para que puedan ser más, lo que él llama,
tener un pensamiento más imaginativo, más flexible. Y en esas condiciones, los que tenemos que aprender esto es tanto los estudiantes como los profesores, ¿sí? Para mi punto de vista, una persona que enseña no puede dejar de aprender, al contrario, digamos. Es una responsabilidad ética seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Para no hacer una transmisión de su propia realidad, sino para ser más amplio, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, o no tanto, hace 30 años atrás, un técnico químico que salía de una escuela técnica, era probable que se jubile con lo que conocía o aprendía en la escuela técnica. Y hoy por hoy las realidades laborales cambian tan rápido que es indiscutible que lo que él sepa en algún punto va a caducar y va a tener que aprender otras cosas. Pero las estructuras de pensamiento para adaptarse y los principios básicos por los cuales funciona la materia, eso no va a cambiar. O sea, vamos a poder medir, no sé, en un espectrofotógrafo, contando los cuadraditos en la hoja milimetrada, como se hacía hace un tiempo atrás, o va a haber una máquina enorme, o va a haber una máquina chiquita, pero los principios básicos que hacen el funcionamiento de ese aparato no van a cambiar. ¿Sí? Los átomos hicieron, hacen y van a seguir haciendo lo que ellos hacen independientemente de nuestros mecanismos de interpretación. Entonces, en ese sentido es importante readaptarse todo el tiempo, ¿sí? Había una forma de definir inteligencia, de las tantas que uno escucha, ¿no es cierto?, a lo largo de la carrera, que a mí me gustó porque es muy simple y es muy práctica, que se llama inteligencia triárquica de Stenberg. Y dice, una persona es inteligente si puede adaptarse al entorno en el que se encuentra. O también es inteligente si puede modificar ese entorno para que le sea más afín a él. O sea, modifica el entorno para que lo favorezca a él en alguna medida. Y la tercera forma de inteligencia es, una persona es inteligente si consigue detectar que ese entorno no es para él y puede migrar a otro entorno, puede irse a otro entorno donde realmente se encuentre más cómodo. Y en lo laboral, tanto en lo intelectual como en lo laboral, yo considero de que es la forma más feliz de transitar la vida, ¿no? Trabajar en lo que a uno le gusta y sentirse cómodo con lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, el trabajo forma parte de la vida y no ese momento donde yo me sacrifico para conseguir un beneficio económico y luego hacer mi vida. Uno trabaja muchas horas al día, por lo tanto no puede uno excluirlo de la vida, es parte de la vida. Y en ese sentido es útil y es muy provechoso que uno disfrute de lo que está haciendo, ¿sí? E como é o conhecimento de los alunos que possuem os alunos podem afetar-lhe a vida de los demás? Bien, esa pregunta es interesante, la hemos estado charlando un poco ayer, el hecho de que las escuelas técnicas, a mí me ha pasado en mi familia, yo soy hermano, el hijo mayor de mis padres, y fui la primera persona que se recibió. Entonces, en mi escuela, por ejemplo, en mi casa no había personas que tengan formación secundaria o incluso académica. Y en ese sentido, la pregunta era constante. Vos que estudiás en la escuela, vos que vas a un laboratorio, la gente se hace un imaginario, como charlábamos ayer, acerca de esto de lo que saben las personas que están en un laboratorio. Y en ese sentido, muchas veces los profesores e incluso los estudiantes emitimos opiniones que están basadas en nuestras propias ideas y en nuestros propios prejuicios y no en un conocimiento crítico o en un conocimiento concretamente certificado o evaluado. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad, como decía en la película del Hombre Araña, el tío del Hombre Araña, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, en alguna medida esto termina siendo así con el conocimiento. El conocimiento es poder y cuando uno
emite un mensaje y ese mensaje en realidad es una opinión estrictamente personal y la otra persona que lo escucha lo toma como una verdad, ahí estamos cometiendo, estamos generando un problema. Por eso los estudiantes de las escuelas técnicas tienen que ser cautelosos con eso. Por eso es importante lo que charlábamos ayer, el tema de las prácticas profesionalizantes. Es ahí donde el peso de lo que el estudiante piensa enfrentado a la realidad toma otra dimensión. ¿Eh? Un error en una coma, en una cuenta matemática, en la clase de matemática pasa del ejercicio de estar bien a estar mal, o pasa de un bien a un regular. Pero cuando en un cálculo para hacer una corrección de una cantidad de reactivo a un tanque de reacción, esa coma puede generar un problema enorme en la producción de ese producto o incluso un problema mucho mayor que tiene que ver con la seguridad de los operarios. Y el operario suele tomar el dato del técnico como una verdad, porque es el que estudió. Entonces, es ahí cuando uno toma conciencia de lo importante de lo que uno sabe, ¿sí? Uno transforma en la industria clínica, ¿sí? Transforma un remedio en un veneno. Y eso solamente modificando la posición de la coma. Entonces, es ahí donde la dimensión del conocimiento toma otro peso. Por eso es importante las prácticas profesionalizantes para los estudiantes de las escuelas técnicas. A raíz de esto, es importante destacar que el aprendizaje, como esto que decías hoy, si se puede transferir el aprendizaje, no se puede transferir, pero las escuelas técnicas tienen de las formas de aprender una forma que tiene que ver con el hacer, ¿sí? Eso es lo que un teórico llamaba el aprendizaje en activo. El aprendizaje en activo es un tipo de aprendizaje que se aprende haciendo. No hay forma de que una persona le pueda explicar a la otra cómo hacer ese aprendizaje. Por eso una recomendación a los estudiantes de escuelas técnicas es que no falten a los laboratorios, que aprovechen todos y cada uno de los laboratorios, que se ponga en juego su acción con ese laboratorio y que pongan el cuerpo dentro de las normas de seguridad, ¿no es cierto? Como es de esperar, pero que pongan el cuerpo a la acción, porque ese aprendizaje no se puede transferir. Imagínate que yo quiera decirle en un trabajo para una titulación de un estudiante que se pare a tantos centímetros de la mesa, que no se apoye en la mesa, que se pare derecho, que levante el tubo, pero no tanto, que lo acerque, pero no tanto. O sea, sería un libro así de grande y no tendría efecto, ¿sí? Porque ese tipo de aprendizaje se aprende haciendo. Hoy justamente yo estaba ayer reflexionando entre clase y clase, ¿no? Porque nosotros seguimos trabajando y conectándonos con la clase en una facultad y con la clase en otra y en la escuela. ¿Cuáles son las características que quisiera transmitirle a los estudiantes de escuelas técnicas fundamentalmente? Porque como hay una población de personas que están escuchando, profesores también entre ellos, por ahí uno trata de hablar para diferentes públicos, ¿no es cierto? Y en este caso la charla estaba centrada a los estudiantes, así que bueno, por ese motivo quiero resaltar esta importancia de las prácticas, ¿sí? Porque no se pueden transferir. Habrá simuladores que nos pueden llevar a recordar un procedimiento, correcto, pero hay cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Una persona que aprende a andar en bicicleta no se olvida nunca más. Pueden pasar años y después está una bicicleta, se sube y anda, porque quedó grabado ese aprendizaje. Por eso es que las prácticas de laboratorio son insustituibles, son sumamente importantes, ¿sí? Y uno lo puede ver. Uno uno contrata a un pintor y viene un pintor a trabajar, ¿no es cierto? Y el pintor agarra la brocha, la agarra así, y pinta así. Te da que pensar. Voy a decir, pero, a ver, el pincel no es más cómodo si lo agarras así, como la película de Karate Kid, ¿te acordás?
digamos, no es mejor si primero limpias bien la pared, pones todo un nylon en el piso, por si llega a gotear, estás previendo esta situación, pintás, ¿sí? Si yo no lo hubiera visto al pintor, yo por ahí no me entero de cómo pintó, pero la predisposición corporal al trabajo se ve. Y en el aula y fundamentalmente en los laboratorios y en la industria también pasa que cuando un técnico tiene la técnica, es como si fuera un avanzado en Kung Fu. Vos, si le ves la técnica, se le ve. Y se le ve en el hacer, ¿sí? En cómo hace. Luego seguirá aprendiendo, pero ya tiene una predisposición correcta para el trabajo, que tiene que ver con la seguridad y con la previsión, ¿sí? Él puede pensar y anticipar, que es lo más importante, antes de hacer, ¿sí? Así que eso me parece que es importante rescatar, ¿no? Para la parte técnica. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, hacemos un punteo de lo que hablamos ayer y agregamos algunas otras cosas. Hay una pregunta de Leticia Gómez. Sí. Si usted, profesor Guillermo, hace experiencias interdisciplinares con contenido de química. Sí, lo que hacemos en la Facultad de Florencio Varela, Uhum. trabajo con un equipo de extensión universitaria y lo que hacemos es visitamos las escuelas con el propósito de trasladar algunas prácticas a la escuela. Pero soy muy cauteloso con el tema de qué es lo que queremos transmitir, porque pasa muchas veces que las extensiones universitarias se aprueban por una cantidad de horas y se aprueban por un propósito que muchas veces es más importante para la universidad que para la escuela. Y yo siempre fui un híbrido, ¿sí? Un sin tierra en todas las facultades, porque estudié un poco en exactas, pero después me fui a la facultad de humanidades. Entonces, en humanidades soy muy exacto, pero en exactas soy muy humanístico. Entonces, Uhum. nunca me pueden localizar, soy como el electrón, así deslocalizado. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos la práctica yo quiero que le sirva al profesor que está en el aula todos los días de la semana, con esos chicos que están en segundo año, tercer año y están todavía por elegir la orientación. Si están por elegir, si en la escuela técnica van a ir a la rama de química, a la rama de electromecánica o a la rama de construcciones eh, o a la rama de electrónica. Esas son algunas de las que ofrece, por ejemplo, la escuela en la que yo trabajo. Entonces, alumnos que están todos los días con el profesor, nosotros como equipo universitario nos acercamos al profesor y le preguntamos, con respeto, ¿no es cierto? Lo escuchamos a él. ¿Qué necesitas que estos estudiantes aprendan? ¿Qué estás dando? Entonces, en ese sentido, él dice, bueno, estamos dando separaciones de sistemas heterogéneos. Bueno, y preparamos una práctica que se adecue al docente, ¿sí? Porque si no lo que pasa es un efecto que es como un poco, a veces es medio negativo. Vienen los de afuera, la facultad, y traen como un montón de actividades coloridas, un circo de color, y después ese circo está ese día y se va. Y entonces, ¿qué le queda al docente? Le queda una actividad que sirvió solamente para un día. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, la actividad del docente viene por acá y nosotros nos insertamos en la actividad del docente y acompañamos la actividad del docente. Y lo que hacemos después de brindarles esa actividad adaptada a la necesidad del docente, que claramente primero se la compartimos a él para que esté al tanto y nos dé su punto de vista, volvemos a los 15 días y volvemos a los 30 días para charlar con los chicos y hacerles preguntas de qué fue lo que les ha quedado de eso y así nosotros mejoramos lo que vamos a enseñar a futuro. Esa es una de las intervenciones que como grupo yo he trabajado.
Después me han invitado a participar en jardín, y es re lindo trabajar en jardín porque ellos tienen muchísimas preguntas. Lo importante sería que puedan, es el momento donde más aprende una persona, y lo que sería muy deseable es que esa curiosidad se mantenga siempre. Pero bueno, el del estudiante de secundario se va como apaciguando, ¿no? Se va aplacando y después desarrolla una habilidad, el estudiante, y la mantiene a lo largo de toda su vida muchas veces, que es la de hacerse cargo del oficio de estudiante. O sea, ¿qué significa el oficio de estudiante? Como decía un teórico, en un libro viejo ya, que decía que el estudiante estudianta, o sea, cumple el verbo de estudiantar. Él no va a aprender, él va a estudiantar. O sea, va a detectar todos los parámetros que tiene su profesor para entender qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta que le entreguen la tarea, qué temas le interesan. Entonces, en realidad lo que está haciendo es un estudio, sí, pero ¿de qué? ¿De qué está haciendo el estudio? Del profesor. Está estudiantando. Entonces le brinda al profesor ese tipo de información que el profesor toma como avance o aprendizaje del estudiante. Y en realidad es un trabajo por encima que hace el estudiante para aprender al profesor. Por eso yo considero que es importante ser transparente, para que el estudiante no nos tenga que adivinar, que no tenga que adivinar a cada profesor, que con el profesor de idioma tiene que ser alegre, que con el profesor de historia tiene que ser reflexivo y crítico, que con el profesor de matemática tiene que ser dinámico y resolver. Entonces, no es la intención. Lo importante es lo que se da en conjunto, esto de la vida del aula, pero positivamente, que el estudiante aproveche el tiempo para aprender, porque el estudiante de escuela técnica utiliza muchas horas dedicadas a la escuela técnica. Entonces, sería muy deseable que todo ese tiempo se invierta en la preparación de su propio conocimiento, de su propia matriz de aprendizaje, para que pueda salir del colegio técnico y poder trabajar sin inconvenientes o desenvolverse en lo que quiera, sea un trabajo o sea estudios superiores. ¿Sí? Me ha pasado, lo voy a mostrar, este dibujito que hice yo, que lo muestro a los estudiantes de primer año de la facultad que ya han cursado la escuela secundaria y que ya han resuelto ecuaciones de gases ideales. Entonces yo les muestro este dibujito, que está acá, está al revés, hay una olla, en esa olla hay un vapor que está saliendo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo hace el vapor para levantar la tapa de la olla? El fenómeno es concreto, es real, es cotidiano, todo el mundo lo sabe. Yo tengo una olla con agua hirviendo, la tapo y la tapa se levanta. Y dicen, bueno, es obvio, pasa, y empiezan a decir una y otra cosa que no explica el fenómeno. Entonces, estas situaciones de cálculo tienen en algún proceso queda vacío, ¿sí? Ellos operan con los números, pero no tienen un conocimiento cabal, o al menos un modelo que les sea un modelo científico que pueda predecir futuros comportamientos, ¿sí? Es lo que pasa. El estudiante primero puede describir lo que ve, luego puede teorizar, modelizar, y con ese modelo puede predecir cambios a futuro. Esa sería la secuencia de aprendizaje. Y suele pasar muy comúnmente que no pueden responder esto correctamente. Entonces, la clase del día, que se trataba de gases reales, es imposible de abordar porque todavía quedaron conceptos cinéticos que son difíciles de interpretar porque nunca lo han incorporado. ¿Por qué? Porque han estudiantado, han hecho caso de las ecuaciones matemáticas, pero la ecuación es una herramienta, no es un concepto en sí mismo, es un anexo que me ayuda a dar una respuesta a un proceso químico que está ocurriendo. Entonces,
Eh, a los chicos chiquitos en jardín uno le pregunta, ¿cómo hace una planta para tomar agua si no tiene boca? ¿O cómo hace para respirar si no tiene pulmones? Y empiezan a dar una idea y otra y otra y otra. Y a los universitarios les pasa lo mismo con gases. ¿Cómo se levanta la tapa? Porque lo empuja. Bien. ¿Tiene manos? O sea, ¿es un equivalente? No. ¿Y entonces cómo empujan? Y ahí empiezan a tratar de teorizar. Se dan cuenta de que en algún momento o han estudiantado solamente, o sea, han hecho caso de los ejercicios que pedía el profesor, o han tenido una idea, una teoría, y por más que el profesor ha intentado romper esa teoría, no fue efectivo. El núcleo de su propia teoría se mantuvo. ¿Sí? Lo que se llamaba el núcleo duro, la teoría de Lakatos, del núcleo duro, el núcleo difícil de cambiar. ¿Por qué es difícil de cambiar? Porque para lo que yo vivo todos los días me es suficiente. Entonces no necesito cambiarlo, no necesito negociar para cambiarlo. Y cambio estructuras alrededor de esa estructura principal, pero no la estructura de base. Eso pasa con los chicos cuando creen en Papá Noel, pero después un día empiezan a decir, pero el mundo es muy grande. ¿Cómo hace Papá Noel para recorrer todo el mundo? Ya empiezan a tener un conflicto. Entonces tienen que pensar que Papá Noel no existe, pero si Papá Noel no existe no hay regalo. Entonces hay una teoría alterna. No, pasa que Papá Noel es mágico. Ah, bueno, y dura un tiempo esa teoría, pero después no es tan creíble, entonces viene la idea de que, no, pero además es ayudado por otros, por enanos. Bueno, dura un tiempo. Después no, es ayudado por los padres le ayudamos a Papá Noel. Quiero que sepan todos los estudiantes que están conectados que Papá Noel no existe. Si alguno todavía no estaba al tanto. Y entonces, no, los padres le ayudan a Papá Noel para, o sea, se van a aproximar, es muy difícil erradicar el concepto Papá Noel no existe cuando ese concepto me da un beneficio directo que es el regalo. Entonces voy derribando o voy cambiando teorías alternas, secundarias a la teoría principal, hasta que finalmente puedo hacerme cargo de que la teoría Papá Noel existe no es verdadera. En la educación pasa lo mismo. El estudiante muchas veces hace una mezcla entre lo que él cree y lo que el profesor le dice y no cambia algunas cuestiones de base de lo que él cree, que algunas veces están bien, otras veces están mal. Y entonces articula una teoría intermedia. Y eso después se transforma en un conflicto que hay que nuevamente volver a eliminar. En la escuela es muy difícil, en cualquier escuela es muy difícil poder dedicarle el tiempo para hacer un cambio completo de algunas teorías alternativas y mejorar a una teoría superadora. Toda teoría superadora lo que busca es explicar con mayor precisión la mayor cantidad de información. Entonces, una recomendación importante para los estudiantes en general y de la escuela técnica en particular es poder dividir la problemática del aprendizaje al menos en tres aspectos, ¿sí? Que es lo que se conoce ya hace muchos años, con sus diferentes matices, la teoría del triángulo de Johnston o la teoría del discurso que utiliza el profesor de química a la hora de intervenir en una clase. Un profesor de química, cuando se presenta a una clase, utiliza un lenguaje mezclado entre tres aspectos importantes, que es lo hablado, el discursivo, lo simbólico, y los símbolos que utiliza, y lo submicroscópico o lo microscópico, que tiene que ver con los modelos que utiliza. Entonces, en ese sentido, hay que ver si, y uno lo dice de corrido, el profesor lo habla de continuo, ¿sí? Pero a veces pasa que el estudiante tiene dificultad con uno de los aspectos y no con todos, ¿sí? Posiblemente tenga dificultad con entender el modelo que explica eso, como era el caso de la olla hirviendo. O a veces tiene conflicto con poder entender cómo se escriben las cuestiones, ¿sí? O cómo se escribe una ecuación química, cuáles son los sustentos matemáticos que puede utilizar, o a veces tiene conflicto con la parte hablada. Algunas veces uno le pregunta, ¿por qué hiciste mal tal ejercicio?
y porque no entendí la consigna. Eso pasa. Entonces, ¿estamos evaluando química o estamos evaluando comprensión lectora? Porque a veces no llegamos a la parte química porque el conflicto ocurrió en otra situación. Así que una recomendación para los estudiantes es que cuando se les presente un problema entiendan que al menos se los puede dividir en tres aspectos. Lo conceptual, que tiene que ver con ese fenómeno, lo visible, si puedo entender lo que veo, y después lo simbólico, lo que yo voy escribiendo respecto de eso. ¿Sí? E como poderemos debilitar a dificuldade de um problema? Bien, eso es este texto que estábamos charlando, ¿no es cierto? La división a Sim, sim, través de sim. los niveles simbólicos y discursivos que tiene el profesor, que lo puede hacer explícito o no, y que lo tiene el estudiante. En ese E, sentido, concretamente para una escuela técnica, eh, te voy a dar un ejemplo concreto. Durante 2 semanas, por ejemplo, con los chicos de cuarto año, solamente hacemos enrase de matraces, ¿sí? Usamos la pipeta, yo llevo un colorante de cocina, colorante comestible, y le pongo colorante de color rojo, azul y verde, y con eso estamos practicando solamente una función procedimental que es enrasar, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que como docentes tenemos ese afán de querer enseñarle todo o muchas cosas y descuidamos esto de todos los contenidos que conllevan una actividad. Entonces le enseñamos a hacer las diluciones, les tratamos de enseñar todo el material de vidrio, le tratamos de enseñar lo que implica preparar una solución, calcularla, y a veces es más productivo hacer por etapas, ¿sí? Yo, por ejemplo, esto es una cuestión personal, solamente hacemos enraces de pipetas y de matraces, ¿sí? Toman 1 mililitro con pipeta y llevan a volumen de 250 mililitros en un matraz. Entonces, unos están trabajando con un líquido verde, uno con un líquido azul, otro con un líquido naranja. Ese líquido es agua con color y se los hago saber. No es necesario invertir dinero y poner en juego reactivos químicos de laboratorio cuando solamente el propósito que persigue es que puedan ensayar el enrase. Entonces, enrasan y les queda por abajo, intentan agregar agua, se pasan. ¿Está bien así? No, hay que hacerlo de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta hasta que sale bien. Entonces les voy contabilizando. Ya llevas enrasado 20 veces. Ya el enrase le sale natural. Ya no, ya le sale hasta diría yo automático. Después tienen que destapar el matraz. Entonces muchas veces en vez de destapar el matraz, descorchan el matraz. O sea, ¡pac! Le pegan el tirón como si fuera una botella de champán. Y ahí salta la gota, se pierde reactivo, se corre riesgo de contaminación, montones de cuestiones. Bueno, eso es importante, es un detalle, pero hace a la práctica, ¿sí? ¿Cómo podemos sacar, sin ir más lejos, el tapón a un matraz? ¿Sí? ¿Cómo agarro un matraz con seguridad? ¿Cómo puedo homogeneizar el contenido de un matraz con seguridad? Y eso es una práctica en sí mismo, para luego hacer eso cuando la atención esté puesta en un cálculo y en una preparación de una solución concreta. De esa forma uno puede ir fraccionando, ¿sí?, lo que tiene que aprender y entonces hacer foco en lo que tiene que aprender. Y en los laboratorios hacer una toma de conciencia del material, ¿sí? Estar atento, saber dónde está la puerta de salida, saber dónde están las ventanas, saber qué hacer si se derrama un líquido, identificar dónde están sus compañeros, poder estar atento a la voz del profesor que le puede dar un mensaje en un momento determinado de algún tipo de alerta. Esas son cuestiones elementales a la hora de trabajar con seguridad en un laboratorio, a mi criterio.
¿Sí? Agora nós vamos tirar um print para todo mundo ajudar a divulgar os stories. @gmaxg21, é isso? Qual que é o teu Instagram? Gmaxg, né? ¿Sí? Tirem um print, pessoal, ajudem a gente a divulgar e coloquem nos stories. No te entendí, ¿cómo? Vamos agradecer a Mari, Vinícius Maranhão, Rebeca, Tamires, Gisele, Vitor, Lília, João, Keila, Érica, Natália, Thalita, Emily, Chayane, Luana, Analice, Kátia, Elizabeth, todos que estão aqui. Eu vou fechar essa live agora e vou abrir em 5 segundos a próxima, que está acabando o nosso tempo aqui, para a gente dar continuação à parte final, ok? Bien. 5 segundos. 5 segundos.